el capítulo 14 habla acerca de las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces, como yo les decía, después del capítulo 12, todo es como un recorderis. Se van a dar cuenta que es algo como que ya vimos, pero es una profundización de cada uno de los temas. Entonces, para el día de hoy, vamos a leer capítulo 14 y capítulo 15, que es corto. Entonces, creo que van a haber pocas explicaciones, pero para que nos alcance el tiempo. Pero si tienen alguna duda, alguna inquietud, estamos pues para servirles, ojalá podamos resolver entre todos, tener una respuesta. Entonces, repitamos el mantra 3 veces. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ya, sin más Bhagavad Gita aquí, ya. Capítulo 14. Las tres divisiones de la naturaleza material. Bondad, pasión e ignorancia. Dice, el Señor bendito dijo, yo te declararé de nuevo esta sabiduría suprema, lo mejor de todo el conocimiento. Al comprenderla, todos los sabios han alcanzado la suprema perfección. Por establecerse en este conocimiento, uno puede alcanzar la naturaleza trascendental, la cual es mi propia naturaleza. Establecido de esa manera, uno no nace en el momento de la creación, ni se perturba en el momento de la dispersión. La sustancia material total, llamada Brahman, es la fuente del nacimiento y ese Brahman, el que yo empreño, haciendo posible el nacimiento de todos los seres vivientes. Oh hijo de Kunti, Arjun, se debe comprender que todas las especies de vida aparecen por medio de su nacimiento en la naturaleza material y que yo soy el Padre que porta la simiente. La naturaleza material consta de tres modalidades: la bondad, la pasión y la ignorancia. Cuando la entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza, queda condicionada por estas modalidades. Oh impecable, la modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, ilumina y lo libera uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos que se sitúan en esa modalidad desarrollan conocimiento, pero quedan condicionados por el concepto de felicidad. Entonces, bueno, como decíamos ahorita, hace un momento, este capítulo habla precisamente de las modalidades de la naturaleza, un tema que ya hemos tocado durante todo nuestro estudio del Bhagavad Gita, pero lo va a profundizar un poco más. La naturaleza material es la Prakriti, como hablamos el domingo. Es la madre, ¿cierto? Por eso se conoce como Mama Kocha o Pachamama, la madre universal, la madre tierra. Y se dice que el Señor con su visión fecunda su vientre para que todas las entidades puedan entrar en ella. Y eso, y el transcurso de la vida, el nacimiento, el crecimiento y el decaimiento vienen a través de lo que nosotros conocemos como vida. Y esto se desarrolla, se mantiene y se destruye a través de la bondad, la pasión y la ignorancia. De ellas, la más pura y profunda es la bondad. Cierto que la bondad está condicionada, como dice acá, a la felicidad. Es la condición de la bondad. Siempre se está buscando felicidad. Dice, oh hijo de Kunti, Arjun,
La modalidad de la pasión nace de los deseos y anhelos ilimitados, y por causa de esto, uno se ata a las actividades materiales fruitivas. Entonces la pasión es lo que genera. Se dice que cuando uno nace en el mundo, pues nace con pasión, ¿cierto? Esa pasión es la que lo trae al mundo. La pasión del encuentro del papá y de la mamá, ¿cierto? La pasión de la energía para traer a los niños al mundo. Y la bondad es la que nos mantiene durante toda la vida. Por eso cuando uno está en la bondad, puede ser más paciente, más amoroso, más confiable. Y la pasión también es la energía generadora. Por eso trabajamos, por eso existen ejércitos, por eso existe movimiento. La pasión es lo que genera el movimiento en la vida. Casi todos o la mayoría de nosotros está dominado por esta modalidad de la pasión. Muy pocos son las personas que están dentro de la modalidad de la bondad. Y muchísimos también dentro de una combinación de ignorancia y pasión. Dice acá, oh hijo de Bharata, la modalidad de la ignorancia causa la ilusión de todas las entidades vivientes. El resultado de esta modalidad es la locura, la indolencia y el sueño, los cuales atan al alma condicionada. Por eso hay como un constante incremento, una constante declinación de las personas dirigiéndose hacia la modalidad de la pasión y de la ignorancia, hacia el sueño extremo, la ilusión. La ilusión es creerse el propietario de las cosas, sin darse cuenta que solo o lo único que se mueve es la modalidad de la bondad, la pasión y la ignorancia a su alrededor, o sea, el karma. El karma es lo que está actuando dentro de nuestras vidas. Nosotros tenemos un porcentaje de decidir cómo tomamos la vida, pero la vida en sí misma se está moviendo alrededor de nosotros. Por eso muchas veces no podemos parar la vejez, no podemos parar la enfermedad, no podemos parar la muerte, pero sí podemos entender cómo la percibimos, ¿cierto? ¿Cuál es mi capacidad para percibir la muerte? No es lo mismo que una persona sabia percibe la muerte a una persona que está llena de pasión, ¿cierto? Porque alguien que tiene pasión tiene muchos proyectos, quiere hacer esto, aquello, quiere moverse para un lugar, para el otro, pero entonces la pasión se frustra, ¿cierto? Cuando no salen las cosas bien, cuando no sale lo que uno quiere, se frustra. Entonces la muerte es como, wow, pero ¿por qué, no? La ignorancia no tiene conciencia tampoco de lo que está sucediendo. Muchas veces ya cuando es demasiada ignorancia, se pierde la conciencia totalmente. Todo lo que se hace es un daño para sí mismo. Todo lo que se consume, todo lo que se come, en el lugar donde se duerme, la ropa que uno se pone, toda dominada por la modalidad de la oscuridad. Entonces no hay una percepción siquiera del tiempo. Y la bondad está atada a ser feliz. Todo lo lleva a buscar la felicidad. Por eso se dice que la mejor situación para todas las entidades vivientes, para todas las personas, para todos, es la bondad. Porque la bondad nos ayuda a mantenernos, a saber que los problemas son parte de la vida, parte de la existencia, a relacionarnos mejor con los demás, sin esperar nada a cambio. Porque cuando uno está esperando siempre a cambio eh, algo de los demás, se frustra también, ¿cierto? Está dejándose llevar hacia la pasión. Cuando uno quiere explotar a los demás, se está dejando llevar por la ignorancia, pensando que los demás son un objeto de mi disfrute. Pero la realidad es que, como le veíamos, la naturaleza superior de todos es poder ayudar a los demás, compartir, servir a los demás. Ser viviente, imagínense. Ser viviente es la naturaleza, sirviente, ayudante, compañero de los demás. Pero siempre internamente debe haber un desapego. Y ese desapego es lo que le da a uno la verdadera felicidad, la satisfacción, el agradecimiento. El agradecimiento es el fruto de la modalidad de la bondad. Siempre hay algo que agradecer, siempre hay alguien al que yo puedo agradecerle, siempre hay algo bueno pasando a mi alrededor, pero todo depende de la percepción que yo le doy a mi propia vida. Dice
La modalidad de la bondad lo condiciona a uno a la felicidad. La pasión lo condiciona a los frutos de la acción y la ignorancia lo condiciona a la locura. Oh hijo de Bharat, algunas veces la modalidad de la pasión se vuelve predominante, venciendo a la modalidad de la bondad. Y algunas veces la modalidad de la bondad vence a la pasión. Y también en otras ocasiones la modalidad de la ignorancia derrota a la bondad y a la pasión. En esta forma, siempre hay una competencia por la supremacía. Las manifestaciones de la modalidad de la bondad pueden experimentarse cuando todas las puertas del cuerpo son iluminadas por el conocimiento. Entonces, donde hay bondad, siempre hay sabiduría. No se, no se actúa solamente con el cuerpo, sino siempre se piensa antes de actuar. Muy difícil, ¿cierto? Normalmente actuamos y después pensamos, oh, lo hice mal, ¿cierto? Hubiera hecho esto mejor, ¿no? Hubiera dicho esta palabra, no hubiera hecho sentir mal a esta persona. Pero entonces, una persona que trata de ir hacia la bondad, todo su cuerpo, sus manos, sus oídos, sus ojos, todo está iluminado de conocimiento. Sabe la verdadera función de la nariz, la verdadera función de sus oídos, la función suprema de sus manos, de sus pies, sabe a dónde caminar. Dice, la manifestación de el principal de los bharatas. Cuando hay un aumento en la modalidad de la pasión, se desarrollan los síntomas de gran apego, deseo incontrolable, anhelo y esfuerzo intenso. Oh hijo de Kuru, cuando hay un aumento en la modalidad de la ignorancia, se manifiesta la locura, la ilusión, la inactividad y la oscuridad. Cuando uno muere en la modalidad de la bondad, alcanza los planetas puros superiores. Cuando uno muere en la modalidad de la pasión, nace entre ellos que se ocupan en actividades fruitivas. Y cuando muere en la modalidad de la ignorancia, muere en el reino, nace en el reino animal. Cuando la modalidad de la bondad, actuando en la modalidad de la bondad, uno se purifica. Las obras ejecutadas en la modalidad de la pasión producen angustias y las acciones que se ejecutan en la modalidad de la ignorancia resultan una necedad. De la modalidad de la bondad se desarrolla el conocimiento verdadero. De la modalidad de la pasión se desarrolla la angustia y de la modalidad de la ignorancia se desarrollan la nesencia, la locura y la ilusión. Aquellos que están situados en la modalidad de la bondad ascienden gradualmente a los planetas superiores. Aquellos que están en la modalidad de la pasión viven en los planetas terrenales. Y aquellos que están en la modalidad de la ignorancia caen a los mundos infernales. Cuando tú veas que en todas las actividades no hay nada más allá de estas modalidades de la naturaleza y que el Señor Supremo es trascendental a todas esas modalidades, entonces podrás conocer mi naturaleza superior. A pesar de que la bondad es tan buena, pues la bondad también se debe trascender. No solo tener el deseo de ser feliz, porque la felicidad es natural para el ser consciente, para el ser trascendental. Esa es la última capa que se debe trascender del mundo, la capa de la bondad, ¿cierto? Ahí es cuando no se trata solo de ser bueno, sino supremamente bueno, de olvidarse totalmente de su propia existencia por el bienestar de todas las entidades vivientes, ¿sí? Pocas personas conocemos así, ¿cierto? Es muy difícil solo trabajar por el bienestar de los demás y no solo el bienestar, como decía Kirti estos días, no solo darle de comer a todo el mundo, sino que todo el mundo entienda que esa comida puede llegar a ser espiritual, puede llegar a ofrecerse, puede cantársele un mantra antes de comerse, puede entender uno que el sabor que está obteniendo de esto es un sabor espiritual. Entonces es cuando la bondad se vuelve
bondad superior. Bondad es sattva o sato. Y Suda, sato, es bondad trascendental, ¿cierto? Esa bondad que va directo hacia lo espiritual, hacia lo totalmente consciente. Saber que incluso una verdura tiene conciencia y al ser parte de un sacrificio, al convertirse en prasada, en alimento espiritual, esa misma verdura puede alcanzar un cuerpo humano. Y esa misma verdura alcanzar una liberación, una conciencia. Es la diferencia de un yogi. El yogi no solamente es bondadoso, sino el yogi está tratando de trascender el mundo, ¿cierto? No solo trata de ser bueno, trata de ser supremamente bueno. Y eso quiere decir, tiene en cuenta los animales, las plantas, el planeta, el agua, todo el universo entero puede estar en la conciencia del yogi. No se vuelve alguien egoísta, porque la bondad también lo lleva a uno al orgullo y el egoísmo. Es el gran peligro de la bondad. Lo lleva sobre todo al egoísmo, a pensar solo en mi alma, pero olvidamos el alma de los demás. Entonces, pensar en mi alma, pero después expandir ese pensamiento al alma de los demás, de las demás personas, no solo humanos, sino todas las entidades vivientes. Claro, es un proceso complicado, un proceso difícil, un proceso que requiere paciencia, constancia, determinación, confianza, pero lo único que nos puede vencer somos nosotros mismos. Como dice por ahí, tú eres tu mejor amigo, pero también tu peor enemigo, ¿cierto? Eres tu peor enemigo porque eres quien te llenas a ti mismo de malos pensamientos. Pero si tú mismo te quieres ayudar, no hay nadie más, no hay nadie que te pueda ayudar más que tú mismo, dice un aforismo védico. Más de serte responsable de tu vida, de saber que tú eres la persona que puede darte la mejor ayuda en la vida, ¿sí? Y es actuar de la mejor manera. Y eso cada uno lo entiende. A veces dicen, no, pero actuar bien y actuar mal es tan relativo. No, todos entendemos la verdad y comprendemos la verdad y sabemos cuando hacemos algo mal. ¿Sí? Cada uno de nosotros lo sabe. Y hacer las cosas bien es lo más difícil. Arjuna inquirió, oh mi querido señor, ¿por cuáles síntomas se conoce a quien es trascendental a esas modalidades? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Y cómo trasciende las modalidades de la naturaleza? ¿Mm? Eso es inquietante porque pues si dice que todo el mundo material está dentro de esas tres modalidades, a uno debería como preguntar, pero bueno, entonces el que no está aquí, ¿cómo es? ¿No? ¿Cómo reconocerlo? Y dice, el Señor bendito dijo, hay que prestarle muchísima atención a estos. Si lo pueden reestudiar, sería muy bueno. Aquel que no odia la iluminación, el apego ni la ilusión cuando están presentes, ni los añora cuando desaparecen. Quien está situado como indiferente, estando más allá de estas reacciones materiales de las modalidades de la naturaleza. Quien permanece firme sabiendo que solo las modalidades están activas. Quien considera igual el placer y el dolor y que ve con visión igual a un terrón, una piedra y un pedazo de oro. Quien es sabio y opina que la alabanza y el reproche son lo mismo. Quien es inmutable en el honor y en el deshonor. Quien trata igual a los amigos y a los enemigos. Quien ha abandonado todos los compromisos fructivos. Tal hombre se dice que ha trascendido las modalidades de la naturaleza. Muy fácil de describir, muy difícil de hacer. Porque siempre estamos tratando de apegarnos, ¿no? Me parece muy impresionante el comienzo que dice aquel que no odia la iluminación, el apego, la ilusión cuando están presentes. O sea, que no odia nada de este mundo, pero
que tampoco los añora cuando no están, ¿cierto? Cuando desaparecen esas cosas buenas o esas cosas malas, tampoco está pensando en ellas, sino está viviendo el siguiente momento, está viviendo su eterno presente, porque la eternidad sería estar consciente, estar despierto toda la vida, ¿cierto? El existir en el hoy, sin anhelar y sin odiar, agradeciendo este momento, este instante. Gracia quiere decir bendición, ¿cierto? Bendiciendo este momento. Entonces, solo esa primera parte podríamos profundizar muchísimo, pero tenemos que seguir. Dice, aquel que se ocupa totalmente en el servicio devocional, que no cae en ninguna circunstancia, de inmediato trasciende las modalidades de la naturaleza material y así llega al nivel del Brahman. Y yo soy el fundamento del Brahman impersonal, el cual es la posición constitucional de la felicidad última, siendo inmortal, imperecedero y eterno. Entonces, el trascender estas cosas nos lleva hacia el Brahman, pero el Brahman es el comienzo de la trascendencia, ¿cierto? Porque Brahman es solamente luz, pero si hay luz, existe un objeto que genera esa luz, como la energía del sol, ¿cierto? Como la luz del sol. Todas las mañanas se asoman y si el sol no da directamente a su ventana, por lo menos da un costado de sus casas, o si hay calor en la casa, ustedes ya saben que el sol apareció. Entonces así es el Brahman. El Brahman es la energía que viene de lo espiritual, pero entonces hay un objeto espiritual, ¿cierto? Y eso es a lo que nos lleva el conocimiento, a entender que hay un objeto espiritual. Sobre todo los Vedas hablan de este objeto espiritual como una persona, como un ser supremo, que al comienzo, después de entender la luz, como esa energía espiritual que penetra las fibras de todas las entidades vivientes, que toma la forma de pasión, bondad e ignorancia y genera formas inertes para que las entidades puedan entrar a cuerpos, para que las almas puedan llegar, ¿cierto? Cuando se entiende eso, por lo menos teóricamente, entonces después viene el siguiente paso de que a pesar de que no solo esa luz genera como toda una red de tejidos que se conoce como materia, sino que ese ser supremo entra en medio de cada átomo, de cada célula, para generar esa vida, ¿cierto? Para que genere ese crecimiento. Dentro de todo cuerpo, el mismo Señor Supremo, Narayan, Krishna, Jehová, Yahvé, Adonai, como se llame, está en el pecho de la entidad viviente como Paramatma, como el alma suprema, como el consejero supremo, ¿cierto? Como el acompañante supremo que todo lo observa, que todo lo conoce, que siempre acompaña, que nunca abandona. Y esa ya es la segunda fase de la persona que entiende o que está buscando la trascendencia. Y la tercera fase es entender que a pesar de que Él es uno, también es separado, ¿cierto? A pesar de que es un ser, también se separa como energía. Así como el sol es uno y se separa como luz y calor. Entonces la luz es el Brahman, el calor es el Paramatma en el corazón, pero el sol sigue siendo alguien diferente. O sea que es uno, pero a la misma vez se multiplica en muchos. A eso se llama Achintya Veda Aveda Tatua, ¿cierto? La verdad inconcebible, incomprensible. A pesar de que se revele, puede hacer una cosa, pero la misma cosa en tiempos diferentes o en el mismo tiempo. Eso quiere decir incomprensible, ¿cierto? Por eso Krishna se dibuja con el color, como con un color azul o como negro, porque el color negro quiere decir incomprensible, ¿cierto? Algo que no se puede comprender a menos que él mismo se revele a sí mismo. Entonces el capítulo 15, que es el subsecuente a este,
Se llama la persona suprema. ¿Mm? En sánscrito el capítulo se llama Purushottam Yoga o el yoga de la persona suprema. Es como explica su conexión con todas las entidades vivientes. Dice, así el árbol baniano del mundo material. El Señor bendito dijo, hay un árbol baniano que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, y cuyas hojas son los himnos védicos. Aquel que conoce este árbol es el conocedor de los Vedas. Las ramas de este árbol se extienden hacia abajo y hacia arriba, nutridas por las tres modalidades de la naturaleza material. Las ramillas son los objetos de los sentidos. Este árbol también tiene raíces que van hacia abajo y están vinculadas con las acciones fructivas de la sociedad humana. La verdadera forma de este árbol no puede percibirse en este mundo. Nadie puede comprender dónde acaba, dónde principia, ni dónde está su base. Pero con determinación, uno debe derribar este árbol con el arma del desapego. Haciendo eso, uno debe buscar ese lugar del cual, habiendo ido una vez, jamás se regresa, y allí rendirse a esa suprema personalidad de Dios, a partir de quien todo ha comenzado y en quien todo permanece permanece desde tiempo inmemorial. Entonces, esta descripción es la descripción del mundo material. No sé si han visto un árbol baniano o si han visto una mata de caucho, que también es muy parecida. Y es, aquí en Occidente hay algunos, que uno no sabe cuál es el tronco principal, sino que es algo gigantesco. Es algo gigantesco y de las ramas bajan raíces, ¿cierto? Que uno no sabe si son raíces o si son ramas que van hacia abajo. Entonces, lo que se habla ahí es como el enredo del mundo material. Asimismo, no sabemos cómo estamos enredados dentro del mundo, pero lo que debemos entender es que debemos salir de él, ¿cierto? No importa la forma del árbol, ni qué tan bello sea, sino que se debe cortar. Se debe cortar de raíz con el conocimiento. El conocimiento nos lleva a esta percepción de que el mundo existe, ¿cierto? De que está ahí, pero nosotros no somos parte de este mundo. Somos un alma espiritual, un alma consciente, llena de sabiduría, de eternidad, pero nadie más puede cortar esto si no somos nosotros, con nuestras acciones, nuestro pensamiento, nuestras habilidades. Dice, aquel que está libre de la ilusión, del prestigio falso y la asociación falsa, que comprende lo eterno, que ha terminado con la lujuria material y está libre de la dualidad de la felicidad y la pena, y que sabe cómo rendirse a la persona suprema, alcanza este reino eterno. Entonces, para poder asistir a algún lugar debemos tener algunas cualidades, ¿cierto? Una membresía. Entonces, dependiendo muchas veces la cantidad en este mundo, la cantidad de dinero que se tiene es al lugar donde podemos asistir, ¿cierto? Normalmente las membresías de los clubes y lugares así son muy caras y tienen que pagarse cierta cuota. Eso quiere decir que debes tener un trabajo, que debes tener, muchas veces ni siquiera podrías pagar teniendo un trabajo, sino tienes que tener una familia con dinero, ¿cierto? Que solo tu apellido es el que puede pagar la entrada a ese lugar. Esas son cualidades, se podría decir, cualidades materiales en este mundo. Pero entonces aquí está hablando de las cualidades o el pago para la membresía y entrar en ese reino espiritual, ¿cierto? ¿Cuáles son las cualidades y no solo las cualidades, sino también si tú tienes el apellido, tienes las cosas, pero llegas y rompes todo,
¿cierto? Incendias el lugar, o sea, te van a echar de una vez. ¿Mm? Eso quiere decir también la actitud para estar en ese lugar. ¿Mm? La actitud para poder progresar dentro de ese lugar, para poder sentirte cómodo también dentro de ese lugar. Entonces aquí está hablando de estas cualidades mediante las cuales uno puede obtener un progreso y una evolución hacia ese lugar espiritual. Bueno, muchas gracias. Voy a cortar en este momento para mandarles nuevamente el link y podamos seguir para que no se nos vaya a cortar así. Ya les mando el link. Muchas gracias.